buenas tardes, Dios le bendiga. Estamos una vez más por acá a través de esta red social para ir a la palabra, para continuar esta serie de el poder del pacto, los beneficios del pacto, cómo hacer un pacto con Dios. Si usted está ahora mismo conectándose ahí y usted sabe que necesita escuchar esta palabra. De hecho, esta palabra va a ser oída por toda la tierra. Esta palabra va a venir dimensionando en este tiempo. Esta palabra viene a reformar, escuche bien, a reformar lo que estaba mal formado, lo que no daba resultado, lo que no te llevaba a nada, lo que te tenía estancado, lo que te preguntabas en un momento por qué Dios no se mueve. Dios se mueve, pero a través de los pactos, a través del pacto, a través de lo que Él ha establecido en la palabra. Dios no se mueve, escuche bien, porque usted tenga un deseo o una necesidad. De hecho, en la necesidad pocas veces se mueve. En la necesidad llega a haber un milagro, pero el mover de Dios siempre está moviéndose a través de el pacto. ¿Qué tan poderoso es el pacto? ¿Qué tan poderoso que Dios viene a caminar con el hombre? Que Dios viene a caminar con su pueblo, que Dios viene a caminar con una nación completa día y noche. Esto es poderoso y sobrenatural y lo vemos con Israel, con el pueblo de Israel en el desierto. Pero también vemos que en muchas ocasiones se le busca, en muchas ocasiones hay personas que parece que no está caminando con ellos y se preguntan qué está pasando, qué está sucediendo, por qué Dios no hace nada. Soy un hombre, soy una mujer de fe, tengo 5 años, 10 años, 20 años, 30 años en el evangelio y no he visto el poder sobrenatural. Tal vez he oído personas que dicen, tal vez Dios me quiere tener así, tal vez Dios no sé por qué me ha permitido estar en esta situación, tal vez hay un propósito, Dios decidió esto. Le cuento algo y la gente se compara con algunas personas en la Biblia y dice, mira Job, con todo lo que le permitió a Job, tal vez está permitiendo algo con un propósito. Todo tiene un propósito, pero lo que le pasó a Job fueron 8 meses y medio, 9, no fueron años que sucedieron. Años sucedieron en el pueblo de Israel en el desierto y aún ahí el poder sobrenatural estaba. No puedes estar en un proceso tan largo y no ver el poder de Dios moviéndose ahí. El poder de Dios se ve para responderle a Dios y el poder de Dios se mira en el pacto que Dios hace. Dios siempre quiere hacer pacto con el pueblo. Estuvimos viendo la historia en Primera de Samuel 18, capítulo 18, donde Jonatán hace un pacto con David y explicamos claramente a través de la palabra. No es una interpretación que esto es lo que yo entiendo, no señor, es a través de la palabra y a través de la palabra usted va a ver cómo Dios hace pactos, cómo los hombres de Dios hacen pactos. Entonces, cuando usted encuentra personas que creen en Dios, creen en la palabra, pero no conocen de pactos, escuche bien, entonces son vulnerables para ser movidos, dijo Pablo, de acuerdo en cualquier corriente, de acuerdo en cualquier enseñanza. Pero cuando usted entra en un pacto, ve a Dios, ve la mano de Dios, ve el favor de Dios, ve ese mover de Dios impresionante. Usted no puede ser movido a nada. Dijo el apóstol Pablo, después de experimentar ir al tercer cielo y después de dimensionar el poder sobrenatural, imagínese eso cuando los apóstoles están caminando respaldados a través del pacto por ese poder que los vino a investir. Y escúcheme bien, no podían volver atrás, no habría quien los convenciera, ni Jesús cuando les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Ni él pudo convencerlos, porque ellos dijeron, nadie tiene palabras de vida eterna, nadie nos lleva a pactar hacia la eternidad. Los que están acá en la tierra, hay estrategias de hombres, en la sinagoga hay demasiada enseñanza, pero no hay poder de Dios. Hemos experimentado el poder, nuestros ojos han visto lo que nunca habíamos visto en otro tiempo. Entonces los hombres de pacto, los que caminan, hombres y mujeres de pacto que caminan con Dios, ven, demuestran, se mueven en señales, dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y en su nombre sometemos, abrimos, decretamos. Escúcheme bien, hay algo muy sorprendente que sucede en la palabra, y hay mucha gente que de pronto dice y cuestiona lo que Dios habla y lo que está sucediendo. Imagínese esto nada más. Yo me pongo a pensar, imagínate la samaritana cuando Jesús le está revelando su vida, su pasado, su presente y le está diciendo que en el futuro no hay nada bueno para ella. Entonces, imagínate a la samaritana diciéndole a Jesús, Señor, la única palabra profética es
Ese es el Torá. La única palabra profética es la que ya está escrita en la sinagoga. Imagínate, Jesús era la palabra revelada. La palabra viva siempre se está revelando. Cuando no hay una dimensión profética, cuando no hay nada nuevo que esté viniendo en el ahora, porque todo se va renovando y nada nuevo está viniendo, quiere decir simplemente que quedaste en el pasado, quedaste sin destino, sin propósito. Escuche bien, aun cuando fueron a la tierra de promesa, dice que los racimos de las uvas las cargaban entre dos hombres y llegaban hasta el suelo, lo que sus ojos no habían visto. Siempre Dios se mueve en lo que no se ha visto. Él nunca está repitiendo lo mismo, es el mismo Dios, pero la gloria se renueva constantemente. Imagínate a Natael diciéndole: eres un brujo, eres un adivino, ¿de dónde me conoces, Señor? Le dijo: creo que tú eres profeta. Jesús vino a marcar y a moverse aún en la dimensión de uno de los profetas más grandes sobre toda la tierra, y Juan el Bautista lo reconoce y dice: hay un profeta más grande que yo, hay uno que es más grande que yo, pero Juan, eres el más grande profeta nacido de vientre de mujer. Sí, pero hay un profeta que nacerá del Espíritu, y el que va a nacer del Espíritu es más grande que yo mismo, y ese que nació del Espíritu viene en el Espíritu a morar y a nacer en tu vida, y tiene que haber alguien mucho más grande de lo que nunca se ha visto. Por eso los discípulos hicieron cosas más grandes. Hoy no hay cosas más grandes, hay cosas iguales, y un lugar y otro lugar. Hoy cuestionan hasta la alabanza, la renovación que está viniendo. Eso no es de Dios. Todo lo que dicen no es de Dios y permanece y tiene unción y tiene poder y tiene respaldo es cuestionado. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, fue cuestionado. Este hombre no es de Dios, este no viene de Dios. Escuche bien. Así que abra su mente y prepárese para este momento, prepárese para esta palabra. Hoy entraremos en un rema de la palabra impresionante, en un rema que va más allá de lo que hemos visto, porque usted verá cosas que no ha visto, y la gente alrededor suyo verá cosas que no ha visto, cosas poderosas y cosas sobrenaturales van a suceder. Estamos en el mes 8, un mes impresionante, un mes donde Dios viene con su de repente, viene con su abrir sobre la tierra tiempos diferentes, a mudar los tiempos, a establecer asignaciones que antes no había, y Dios se está moviendo a favor suyo, a favor mío, a favor de este tiempo, a favor de lo que no tenía favor en el ahora. Bendito sea el Señor. Dice en Primera de Samuel capítulo 18 versículo 4, estamos hablando sobre el pacto. Y Jonatán, al hacer pacto, se quitó el manto que llevaba. Le dije en la enseñanza, en la prédica, en el rema pasado, Jonatán traía un manto de rey que tenía que entregarle a David. La asociación es importante. La asociación es importante. Dice por ahí que el que con sabios se junta, sabio se convierte. El que con necios se junta, aquellos que discuten la palabra, será de Dios, no será de Dios, y empiezan a cuestionar. Son espíritus que se juntan, y se juntan en un propósito para que Jesús los identifique. Es fácil identificarlos. Él entró a la sinagoga y ya estaban por grupos por ahí. Entonces, cuando usted cuestiona, cuando usted habla, cuando usted critica, se está eligiendo o se está seleccionando para un grupo. Pero cuando usted se une a la revelación, cuando usted se añade a la revelación, usted está entrando en una dimensión sobrenatural, y en la cual también se paga un precio, porque viene una crítica, porque viene un señalamiento, pero eso es como algo que te apoya, te infunde aliento, te infunde fuerza, y dices: estoy correcto. Así fue criticado él, así fue juzgado, así querían matarle, así le querían apedrear, así fueron contra él, así le crucificaron. Y dice: estamos en la secuencia misma de aquel tiempo, y estamos regresando el tiempo que estaba dormido, el tiempo que no estaba, ahora se va a volver a establecer, donde el poder de Dios se va a mover sobrenaturalmente, y van a suceder las cosas que dejaron de suceder, y en dimensiones mayores. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. ¿Por qué? Porque David no tenía un manto, David no tenía acceso a llegar a un trono, a un palacio. Tenía palabra, tenía llamado, tenía profético y tenía el corazón, pero no tenía la puerta o el acceso para llegar allá. Él necesitaba asociarse, encontrarse, y que alguien le tomara de allá y le metiera a ese reino de príncipes, de reyes y de gobernantes.
necesitaba ver esa conexión. Para ello tuvo que matar osos, leones, derribar un gigante para estar allá. Derriba al gigante que está en tu mente, derriba al gigante religioso que te ha rodeado, derriba el gigante que tiene una estrategia de hombres tan cuadrada que no avanza a ningún lugar. Yo creo que Dios nos sacó de allá y nos dijo: van a enviar esta palabra y este evangelio hasta los confines de la tierra, que sea oído un evangelio que no se ha oído, que se oiga algo diferente, para que tengan expectativa de algo diferente, de algo mayor, para que los límites se terminen y pueda moverme en una dimensión de un río. El río crea su propio cauce, el río entra y no lo puede sacar del cauce que tiene, porque el agua tiene tanta fuerza para establecerse e ir a donde quiere. Así es la palabra, va a traspasar paredes, va a atravesar generaciones, va a traspasar economías, va a traspasar cuerpos creando milagros, va a traspasar fronteras, va a traspasar países, va a traspasar todos los lugares, y la palabra va a correr como ese río que viene del trono en este tiempo. Ese río trae sanidad, ese río trae empoderamiento, ese río trae visión, ese río trae propósito, ese río trae recursos, ese río trae conexiones, ese río trae una unción para redimir los tiempos y hacerte llegar más rápido de lo que pensabas que no se iba a poder. Así va a suceder a través de ese río de la revelación de la palabra de este tiempo, año 2020. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, porque las ropas que él traía no calificaba. Las ropas que tú traes no califican. Si Pedro anduviera predicando en la forma vestida de un pescador, tendría que irle a predicar a los pescadores, y tal vez algunos le creerían por un momento, pero ellos necesitaban ver algo que no habían visto. Ellos necesitaban ver que ese pescador había sido mudado en alguien más para creer, para tener la evidencia de poder creer lo que él hablaba. ¿Por qué? Porque la fe dice que viene por el oír. Necesito oír quién está hablando y qué evidencia tiene. Escuche bien, y dice que la vestimenta era como la de Jesús. En lo natural, él estaba vestido como aquel que lo había llamado, como aquel con quien había hecho un pacto, porque para hacer un pacto él tuvo que dejar la familia, tuvo que dejar la casa, las redes, la barca, tuvo que dejar su ámbito de trabajo. Lucas, Mateo tuvieron que dejar el médico, el contador, tuvieron que dejar la atmósfera que está allá. Abraham, hablamos que dejó la atmósfera, la familia, la parentela. Para entrar en el pacto usted tiene que dejar las raíces, para entrar en la familia de Dios, para entrar en un nivel diferente. Usted tiene que dejar todo lo que está allá. No es fácil dejar lo que está allá. Cuesta mucho, cuesta demasiado. A Jesús le costó dejar el trono, la gloria, dejar todo lo que tenía, pagar un precio muy alto para establecerse en la dimensión que estaba predestinado. Y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada. Le dio espada porque era necesario. Imagínense David siendo rey, siendo príncipe, paseándose por la ciudad. La gente iba a reírse de esa onda, de esas piedras, de ese saco pastoril, de donde él traía sus cosas. No iba a tener el impacto que se necesitaba, no iba a tener el requisito o el perfil que se estaba requiriendo allá. Entonces dice: su arco y su talabarte, todo eso le entregó, le estaba entregando lo que se requería para ir allá. La pregunta es: ¿quién tiene lo que yo necesito? Sí tengo llamado y sí tengo talento. Yo conozco mucha gente que tiene talento y me pregunta: ¿cómo vino el rompimiento? A través de un pacto. ¿Cómo llegó allá? A través de un pacto. Dios me habló hace 10 años, hace 20 años y no ha pasado nada. Hace muchos años Dios me dio esta palabra y Dios me ha hablado. ¿Y qué has hecho con lo que Dios te ha hablado? Tengo fe y lo sigo creyendo. Perfecto. Pero encuentra a la persona, a lo mejor ya apareció y simplemente porque viste en él alguna falta, algún carácter que no coincidió contigo, lo dejaste ir. La Biblia dice que Jesús y los discípulos, teniendo no pequeñas disputas, había discusiones, pero había un pacto. Las discusiones no importaban, los desacuerdos no importaban, porque los sentimientos no califican, los sentimientos no están dentro, escuche bien, dentro de un pacto. En un pacto se toman decisiones, se toman acuerdos, se firman acuerdos, se establecen acuerdos a través de principios,
ellos a través de la palabra y no puede retractarse. Hay un pacto. Usted no puede hacer un pacto con una compañía, no puede hacer un pacto, un trato y firmar y querer deshacerlo antes. Tiene que haber consecuencias, va a haber multas, va a haber situaciones legales que te van a demandar y va a requerir allá. Por eso le dije, un pacto llama cuentas tu vida. Tu vida está en medio del pacto. No te puedes ir, no puedes dar la espalda, no puedes abandonar. La gente que abandona la palabra por lo que usted quiera, por la excusa de alguien más, por la excusa de un líder, de un pastor, por la excusa de alguien, simplemente usted no entró en pacto, simplemente entró a un beneficio y como ya no le convino se fue. La deslealtad aparece cuando no hay un pacto, pero cuando hay un pacto sabes que no puedes retractarte, no puedes ir atrás. Hay gente que dice, es que yo fui a una iglesia y pasó esto, pasó aquello y yo me fui y me retiré. Usted fue a un lugar, escuche, buscando una perfección en la tierra. La perfección está en la palabra. La palabra dice que la palabra viene al alma y la hace perfecta. La palabra es todo lo que tenemos. La palabra que estamos viendo ahora es necesaria para llegar a ese propósito y destino. Versículo 5, vea todo lo que hay en un pacto, porque hemos caminado sin esta revelación, por lo tanto no hemos tenido el resultado que está acá. Cuando usted entra en pacto con Dios o Dios te está llamando a hacer un pacto, vas a conocer la persona que tiene lo que tú no tienes. Esa es la indicada para hacer un pacto. La persona que ya fue donde Dios te dijo que vas a ir, esa es la persona indicada para hacer un pacto. La persona que está derribando lo que usted no ha podido derribar, esa es la persona indicada para hacer un pacto. La persona que está recibiendo de Dios y le está cumpliendo Dios las palabras y está llegando allá y está mostrando con hechos dónde está, a dónde va y cómo Dios le usa y cómo Dios le respalda y los territorios que está tomando, los accesos que está abriendo, los enemigos que está derribando y se está sentando en la mesa de los reyes, en la mesa de los gobernantes de la tierra y le están oyendo. Usted tiene que reaccionar y decir, esa persona necesito hacer pacto, necesito que me transfiera esa unción, necesito que me abra ese portal, necesito que me dé el acceso a entrar allá. Por eso, escuche bien, es necesario escoger el entorno, es necesario escoger el acceso por donde voy a entrar, porque las relaciones son como los elevadores, o te hunden o te elevan al destino que quieres llegar. Y dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Él está entrando en un pacto con esta familia de reyes, con esta familia de príncipes, pero escuche, en un pacto salía David a donde quiera, dice, pero luego dice que Saúl le enviaba. En un pacto te envían. Cuando no hay pacto te envías solo. Cuando no hay pacto te envías a abrir una obra, te envías tú solo a abrir acá, allá y le vas a batallar y vas a estar ahí batallando y pidiendo y rogando a Dios que te dé, que te ayude, que te mande, que te envíe. He visto personas que de repente están allá, de verdad, yo me pregunto, ¿qué sabrán de pacto? ¿Qué sabrán de la palabra? Y decir, oye, ven y ayúdame en la obra. La Biblia dice que Dios añade los que deben ser salvos, que Dios añade a la iglesia, Dios lo hace, Dios lo añade y la gente va a venir y dice, Dios me habló, Dios me envió, estoy aquí porque Dios me asignó acá. Cuando Dios le asigna personas, llegan solas y llegan en pacto y no se van, y llegan y te protegen, y llegan y te cuidan, y llegan y te bendicen, y Dios les prospera, y lo vamos a ver en unos versículos adelante. Y dice, a donde quiera que Saúl le enviaba. ¿Qué está diciendo esta palabra? Que él no se mandaba solo. Quiere decir que cuando estás en pacto hay un poder del envío. El poder del envío es grande. El poder del envío es sobrenatural. Escuche bien, solo hacemos en el pacto lo que nos está permitido hacer. A donde Saúl le enviaba. Hoy dice el apóstol Pablo, y de pronto el Espíritu me prohibió ir a cierto lugar. Yo he visto personas que no les prohíben absolutamente nada. Y yo me pregunto, ¿serán de pacto o simplemente son de emociones? ¿O no están sujetos a nada? Porque el mismo apóstol Pablo dice, y el Espíritu Santo me prohibió ir a esta ciudad, me prohibió ir a este lugar. Entonces el poder del envío es importante aún en el poder del pacto, en ese pacto sobrenatural. Y se portaba prudentemente. David podía entrar en el pacto porque era prudente en sus palabras, era prudente en sus hechos. Hay gente que vive en una imprudencia, hay gente que habla, dice, en un pacto se hablan cosas, en un pacto se ven cosas, no se hablan.
no se hablan porque somos personas de pacto. No podemos hablar lo que no está permitido. Lo que Dios a veces nos habla, nos muestra cosas de gente, de personas. Está callado todo eso porque hay un pacto. No podemos ser imprudentes. La gente imprudente no puede entrar en pacto. Necesita madurar y vivir una vida prudentemente. Dice, y lo puso Saúl sobre gente de guerra. El pacto te da posición. Lo puso sobre gente de guerra. Antes estaba sobre ovejas. Antes estaba olvidado. Antes no le importaba su vida a nadie. Antes su padre le olvidó cuando vinieron todos los hijos de Isaí y dijo el profeta, no hay otro más. No tendrás un hijo por ahí, tal vez concebido en pecado, tal vez que te da vergüenza tenerlo en casa. En el pacto usted sale del anonimato. En el pacto sale de la marginación. En el pacto sale del rechazo. En el pacto sale de allá del abandono. En el pacto sale de donde no te quieren promocionar, de donde tienen miedo de saber de ti porque puedes quitar un lugar de honor. En el pacto tú entras porque entras por encima de 7, por encima de 10, de 50, de 100, por encima de los que ya van avanzados, por encima, dijo el apóstol Pablo, en esto te caes desde cualquier nivel. Mire que no caiga, porque hay gente que viene detrás y va a entrar en pacto en el año 2020. Es más, en este mes hay gente que va a entrar en el pacto y va a rebasar los que ya han avanzado, los va a alcanzar y serán también bendecidos y serán también honrados porque entraron en un pacto sempiterno con Dios. Y dice, y lo puso Saúl sobre gente de guerra. El pacto te lleva a ser líder, te lleva a ser cabeza, no de cualquier persona, de un ejército. En el pacto entras a los altos mandos, en el pacto entras a tener autoridad, a estar bajo autoridad y a estar con autoridad sobre personas. El pacto es así. Cuando caminas sin pacto, estás a la deriva. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué irá a pasar? Y está pasando el tiempo y no he avanzado. Y hay gente que le miro caminar y Dios me llamó y de pronto ya no están. ¿Qué pasó? ¿Le llamó Dios o no le llamó? ¿Le estableció Dios o no le estableció? Si Dios le llamó, busque hacer pacto. Busque la persona que carga su manto, la persona que carga la ropa que usted va a cargar, la persona que le va a ser asignada sobre su vida. Yo he ido sobre mucha gente y le he asignado algo y le he asignado algo. Dios quiere hacer pacto con ellos, pero a ellos no les interesa. ¿Sabe por qué? Porque no está el ADN en ellos de hacer pacto. El ADN está en Dios. El ADN está en los hombres de pacto. El ADN está en los reyes. El ADN está en los gobernantes. Por eso cuando Jesús nació en la tierra, nadie lo percibió. Nadie percibió que él ya estaba acá. De pronto no has percibido que ya está la respuesta, que ya está la asignación del hombre con la unción, con la riqueza, con la transferencia, con la sabiduría, con la influencia. Ya está ahí, pero no lo percibe. No lo percibe. Inclusive lo juzga, inclusive lo critica, inclusive lo rechaza. Pero Jesús nació en la tierra en Judén de Belea. Nadie lo percibió, pero en el pacto venían del oriente 3 hombres. En el pacto venían camellos cargados. En el pacto ya venía la riqueza. En el pacto ya venía la mirra. En el pacto ya venía el incienso. Alguien ya tiene tu riqueza. Alguien ya tiene tu transferencia. Alguien ya tiene la economía. Alguien ya tiene lo que usted está necesitando. Pero usted está esperando que Dios haga algo y se va a morir sin ver nada de ello. ¿Por qué? Porque todo está en el pacto, porque la prostitución espiritual no va a funcionar más. El venir por un beneficio sin compromiso, los hombres de pacto entrarán, tomarán, heredarán, establecerán reino, levantarán grandes ministerios, grandes iglesias, grandes empresas, grandes economías, levantarán grandes gobernantes sobre la tierra, porque de aquí, del espíritu de los hombres de pacto, nacerán los nuevos gobernantes, los nuevos reformadores, los nuevos que dimensionarán la tierra. No es lo que está ahora. Lo que está ahora ya fue probado. Lo que está ahora no dio un resultado. Aún sigue gente confiando en lo de ahora. Lo de ahora se va a mover, porque la palabra es: lo que era ya no es y no será, porque viene la reforma del nuevo tiempo, donde Dios se moverá como lo que Él es, un Dios de pactos. Y dice la escritura: lo puso Saúl sobre gente de guerra. ¿Por qué no se puso él como el rey ahí y establecerse en lo que ya estaba?
Dice, lo puso Saúl sobre gente de guerra. Un rey lo puso sobre gente de guerra. Y mire lo que trae el pacto. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Allá en casa no lo aceptaba el padre. Allá en casa no lo aceptaban los hermanos. Estaba como José el soñador. Pero el pacto siempre te va a llevar a una dimensión mayor. Era aceptado a los ojos de todo el pueblo. En el pacto eres aceptado. Cuando no hay pacto eres rechazado. Pero en el pacto viene algo poderoso, la unción de la aceptación. Te aceptan que sí, tendrán que hacerlo, porque hiciste pacto con alguien grande, y ese grande es respetado, ese grande es temido, y la influencia que hay en él vendrá sobre ti, y se establecerá ahí en toda la tierra que te rodea, en todo el pueblo, la persona que te conozca. Acepto a los ojos de todo el pueblo, dice, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aún las personas que servían a ese rey, a Saúl y a Jonatán, dice, tenían que aceptarlo. Era agradable verle a David. Me imagino le hacían reverencia. Me imagino que empezó a entrar en una dimensión diferente, para él desconocida, y él diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué me honran? Hoy en día la honra está fuera del pueblo de Israel. Hoy no hay honra. Hoy todos somos iguales. ¿Y por qué David es diferente? ¿Por qué David está caminando con una vestimenta diferente? ¿Por qué está caminando con una espada diferente? ¿Por qué está caminando en otra dimensión? Porque él está entrando en un pacto. Ese es el problema. Cuando usted no quiere entrar en pacto, quiere ser multitud, quiere ser igual que todos, cuando Dios es un Dios de pactos. Y así fue Abraham, Isaac y Jacob, y así hubo multitudes, y así hubo pueblos, naciones sobre toda la tierra. Pero Dios siempre escoge una nación. Él la escoge a través del pacto. No es uno quien se escoge, es Dios escogiéndoles, llamándoles, redimiéndoles. Pero hay gente que no quiere entrar a hacer un pacto con un Dios vivo y un Dios poderoso. Y a los ojos de todos los siervos de Saúl, todos los que miraban con agrado a Saúl, tenían que mirar a David con Saúl. El pacto es poderoso. El pacto te da una influencia que alguien ya logró, que alguien ya estableció, que alguien ya ganó, que alguien ya caminó. Simplemente te dan la plataforma por donde usted tiene que comenzar, donde usted tiene que entrar. Ya está establecido el parámetro, el estándar. No se puede cambiar. Así comienza Dios a hacer las cosas poderosas y sobrenaturales. Jonatán quiso hacer pacto con David. No era David el que quería hacer pacto. ¿Sabe por qué la gente dice los pactos no existen? Los pactos de Dios no existen. ¿Sabe por qué? Porque usted no fue llamado al pacto. O simplemente porque usted no califica, no tiene los requisitos, y tal vez no hay nadie que quiera hacer pacto contigo. Escuche bien, hay gente que dice, esos ya no existen, claro, porque el ADN de los reyes, el ADN de los gobernantes no está en ti. Lo único que está en ti es el espíritu de la sinagoga, el espíritu religioso, el espíritu que está ahí y dice, esto es cuadrado y no puede ser así. Es que es imposible que dé agua de la roca, es imposible caminar sobre el mar, es imposible que vas a resucitar a Lázaro. Por favor, estamos viviendo otro tiempo, los últimos tiempos, y ya nos vamos a ir de la tierra. Sí, como no, dice la escritura, hasta que sean reformado todo sobre la tierra. Todo será reformado, entonces vendrá el fin. Por eso le digo, está comenzando una reforma, y aunque usted la vea pequeña, la reforma no va a parar. Era un pequeño bebé, era una pequeña estrella que alumbraba desde el oriente, pero nadie la pudo parar. Y aunque el espíritu de Herodes quería matarlo, hubo muerte, pero no llegó allá. Esta palabra no va a morir. La reforma de este tiempo 2020 no va a morir, ni por tu opinión dijo Pablo, el maestro de la palabra. Y dijo Pablo, yo siendo tan sabio y tan entendido, tuve que ser derribado de mis argumentos para establecer una vida en Cristo sobrenatural y diferente. Dice la palabra, escúcheme bien, ¿sabe por qué? Aún hoy en día, quiero hablarle a mucha gente que me está mirando. Usted me conoce, me ha visto y me ha hecho preguntas. Y sé que hay gente haciéndose la misma pregunta. Porque generalmente más de 100, 200 personas me han hecho la misma pregunta. ¿Por qué Dios no ayuda a mi economía? Si Dios es un Dios sobrenatural, si Dios sabe que lo amo,
Si Dios sabe que le sirvo, si Dios sabe que me le he guardado, si Dios sabe que con todo mi corazón he dejado mi pasado, ¿por qué no hace nada en mi economía? ¿Por qué batallo para pagar una renta? ¿Por qué no he podido comprar un carro? ¿Por qué en el trabajo me han despedido vez tras vez? ¿Y por qué le echo ganas y voy a la iglesia y no veo que Dios haga esto? Hoy Dios me habló y Dios me dijo, ¿sabes por qué el espíritu de la pobreza está ahí? Porque nadie les ha transferido el ADN de la riqueza. ¿Sabes por qué el espíritu de la pobreza está en medio de mi pueblo? Y no se ofenda, le hablo al espíritu, no a usted. A usted Dios le ama, a usted yo le amo. Y en el día profético, al cerrar de esta enseñanza del pacto, en el día profético le voy a dimensionar palabra profética, que usted la puede catapultar a quien usted quiera o quedarse con ella. No es mi problema, porque en la palabra profética he visto el mover de Dios impresionantemente. Óigalo bien, y esta sí es verdad, es la palabra profética más segura. Escúcheme bien, sí, pero escúcheme bien, aun cuando Cristo vino, no estuvo en esta, no estuvo en el Torá, no dijo la palabra profética, allí está en la sinagoga, allá están muertos, digo, tienen tanta palabra y no hacen nada. Aquí está la palabra viva, aquí le voy a hablar a la tsunamita, aquí le voy a hablar a Natanael, aquí le voy a hablar a Pedro y le voy a decir, Pedro, te profetizo que serás un pescador de hombres, que serás un apóstol. Y Pedro hubiera dicho, perdóname, pero la sinagoga está allá y lo que está escrito ya está allá y ya no le puedes añadir nada más. El espíritu del Señor volverá a moverse sobre la tierra. ¿Para qué va a enviar un espíritu? ¿Para que ya no hable? ¿Para qué va a enviar un espíritu? ¿Para que esté llorando nada más? ¿Para qué va a enviar un espíritu? Para volverlo religioso. Él va a escapar de allá. Él ya salió de allá. Él visitó y salió de allá, pero se está moviendo sobre toda la tierra. ¿Por qué está el espíritu de la pobreza? ¿Por qué está ahí? Porque nadie ha transferido el ADN de la riqueza. Nadie lo ha transferido. David no aceptó que ese espíritu estuviera en su reino. David estableció un reino poderoso, fuerte, un reino donde no se pueda decir que el rey David reinaba tan mal que tenía el espíritu de la pobreza dentro. Y él lo declaró y él lo estableció sobre toda la tierra que él tenía asignada. Así que escuche bien, escuche, cuando yo leo esa palabra y estaba ahí leyendo esa palabra y diciendo, Señor, ¿qué pasa con tanta pregunta que hay acá? Señor, en un momento yo llegué a pensar, Señor, ¿qué está fallando? Y Dios me dice, el ADN de la pobreza está sobre la tierra, pero el ADN de la riqueza mía, de la riqueza de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Salomón, de Job, de la riqueza de Jesús, cuando entró a la tierra, el ADN ya venía del oriente buscándolo, el ADN ya venía de allá, él entró rompiendo la maldición de la pobreza, el ADN estaba en él, el ADN estaba ahí, estaba seguro, él vino completo a establecer un reino poderoso y sobrenatural. Hoy en día no hay reino, hoy en día no hay poder sobrenatural, hoy en día hay palabras de ánimo, pero con esas palabras no pago una renta, no pago un auto, no pago una colegiatura, no pago una gasolina, no pago un avión, con eso no pagamos nada, con eso no damos de comer a nuestros hijos. Los hijos no comen en fe, el bebé no come por fe, el bebé come por hambre. Escuche, desde el mundo espiritual operamos para traer y establecer una verdad en la tierra, una revelación que se tiene que volver. Escúcheme bien, toda revelación tiene que volverse material. Toda, Cristo fue revelado y se materializó en carne y sangre. Ninguna revelación quedará en el espíritu o en el aire. Toda revelación se va a materializar, se va a volver tangible, se va a ver lo que los ojos no han visto. Y la escritura nos enseña a través de toda la Biblia que eso fue un espíritu de pobreza que existió en la tierra siempre. Cuando quebraron el vaso de alabastro a los pies de Jesús y esa mujer le lavaba los pies con sus cabellos, dice que la gente religiosa se enojó y dijo, ¿por qué desperdiciaron? Era una honra, era un perfume caro, carísimo, lo quebraron para honrar a nuestro Señor. Pero el espíritu religioso se enojó y dijo, ¿por qué desperdician eso? Le hubiéramos dado de comer a los pobres. Y como él rompió el espíritu, es como que vamos a hacer más fuerte ese espíritu que el del Señor. Jesús dijo, a ellos siempre les tendrás, pero a mí no. Entonces es más importante honrar que suplir.
Entonces es más importante la honra que la necesidad. Porque en la honra, dice la Biblia, cuando ya honramos la palabra, cuando ya estamos en ese pacto, dice, y Jehová el Señor suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y ahí tuve un choque. Yo le dije, Señor, ¿y por qué no se suplen las necesidades? Porque no están en pacto. Porque el ADN de los reyes no ha sido transferido. Sigue transfiriéndose el ADN de la religión. Y dije yo, Dios mío, porque, Señor, ¿y cómo les transmitimos a ellos el ADN? A través del pacto. Que hagan pacto con mis hombres, con mis mujeres, que ellos tienen el ADN, para que el ADN se transfiera. Oh Dios, hay un intercambio en la honra, de honrar y de que alguien me transfiera. David no sabía de pactos, sabía de matar osos y leones como tal vez usted lo hace. David sabía de matar gigantes como usted se mete en ayuno y tumba espíritus, tumba brujos y hechiceros. Lo hemos hecho mucho, hemos visto caer principados y potestades. Pero ¿sabe cuándo fueron los discípulos a tumbar al diablo de los aires, de la potestad de los aires? Después de haber hecho pacto 3 años y medio. Hicieron pacto dejando su parentela, dejando su casa, caminando con el Señor, y fueron transformados y fueron discipulados completamente. Y al final el Señor dijo, vayan a las aldeas, sanen y esto y lo otro. Y dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Dijo, ustedes entraron en pacto, les daré autoridad aún sobre el mismo diablo, sobre aquel que ya vencí, pero estarán en pacto conmigo y no se podrán ir. El que se vaya no será investido de poder, el que se vaya no será contado. Tuve 120, me quedan 12 y de los 12 tengo uno, lo reemplazamos por otro. Y la oración que él hace, Padre, donde yo esté, yo regresaré a casa, te pido que ellos vuelvan y vayan conmigo allá. A donde yo llegue, allá estará. Tienes que hacer pacto con alguien que tiene un destino, con alguien que va a llegar a un lugar donde tú quieres llegar o terminar. Cuando usted vea, abra los ojos y sea en una realidad, ponga los pies sobre la tierra y mire y diga, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay acá? ¿Qué tiene acá? ¿Dónde quiero estar? ¿O hasta dónde quiero llegar? Ellos dijeron, ¿a dónde iremos? Nadie tiene las palabras y los hechos que tú tienes. No solo ocupo palabras, porque de palabra está aquí. Y vamos a encontrar gente o esta Biblia con pies y mente y boca caminando. No me sirve de mucho. Quiero hechos más grandes. Quiero verdades que puedan mirar. Quiero ver el impacto del poder que ha sido investido. De otra forma encontraré muchas personas con conocimiento, pero sin demostración de poder. Esto es poderoso. Jonatán, escúcheme bien, le dio el manto. ¿A quién? A David. Le dije, alguien está cargando ese manto. Alguien que ya tiene el palacio, alguien que ya tiene el reino, alguien que ya tiene eso. Necesito que me transfiera el ADN. ¿Qué le dio Jonatán a David? El manto, la espada, el talabarte. ¿Qué tenía David? Nada. Generalmente hay gente con la que se puede hacer pacto y tú no tienes nada que dar. Es que hice un pacto con Dios. ¿Y a quién te asignó Dios? Se acordó Dios del pacto cuando clamaron y gimieron y les asignó un Moisés. Y cuando Moisés no pudo mantenerse, les levantó un Josué. Y para preservar de la muerte y el hambre a Israel, les levantó a José el soñador. Y dice que clamaban en un tiempo de opresión, que había hambre y había saqueadores sobre la tierra, y dice la escritura que les levantó a un Gedeón. Dios siempre está levantando hombres y mujeres, y levantó a Esther y levantó a Débora. Él siempre está levantando personas que alrededor de ellas viene gente y vienen personas que hacen pacto. Quiero que vea el poder del pacto. Segunda de Samuel capítulo 9. Esto que estamos hablando es poderoso. Espero el viernes poder concluir, y después tal vez el domingo hagamos el día profético. No se pierda el poder sobrenatural de Dios, desatando lo que Dios quiera desatar e enviar hasta donde usted se encuentra. David es hecho rey a través de este pacto y hasta allá. Y quiero que vea este poder del pacto, qué tan poderoso es. Y dice en segunda de Samuel capítulo 9 versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Saúl ya murió, Jonatán ya murió,
por lo que usted pueda leer en toda la Biblia. Y dice, ellos ya murieron, ya no están, pero quiero que vea el poder esto es poderoso. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Hice pacto con Jonatán. Quiero saber, ellos ya no están, pero si hay familia de ellos, hay linaje de ellos, necesito saber, necesito darles beneficio, necesito bendecirlos. Estoy preocupado por ellos. Hice un pacto y en ese pacto no importa si el abuelo, el padre de Jonatán hizo guerra contra mí. En el pacto no hay sentimientos. En el pacto hay lealtad. Y en el pacto hay principios. Aleluya. No es justo hacer justicia a un linaje injusto. En el pacto no hay sentimientos. En el pacto hay lealtad. Versículo 2, vámonos rápido, rapidísimo. Versículo 2. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo. Versículo 3. Vea lo poderoso. ¿Por qué nos conviene el pacto? Porque el día que usted se muera, si usted fue el único que fue a la iglesia, nadie va a ir a buscar a tu casa, nadie va a ir a buscar a tu familia, nadie va a saber de tu linaje, ni querrán saber de tu linaje. Nadie, porque no caminaste en pacto. El peligro de no caminar en pacto y el beneficio de caminar y hacer pacto en la tierra. En la tierra hizo pacto Jonatán con David. Es importante, no es lo mismo que hubiera dicho David, yo hice pacto con Dios. O Jonatán hubiera dicho, yo hice pacto con mi padre Saúl y no me interesa hacer pacto con nadie más. Siempre es importante el pacto. Es lo más poderoso en la tierra y Dios se mueve en los pactos. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y Siba respondió, ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Ha quedado un hijo de Jonatán con aquel hombre que hiciste pacto. Ha quedado un hijo de él. Cuando usted hace pacto, su linaje será buscado por la lealtad del pacto, por la verdad y por el poder de un pacto. Tu linaje va a ser buscado. Versículo 4. Dice, está lisiado de los pies. Las personas lisiadas no podían estar en la realeza o en la mesa de un rey. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Dice, ¿dónde está? El pacto hará que te busquen. El pacto traerá memoria. El pacto va a incomodar a aquel persona con quien le va a incomodar y decir, tú hiciste un pacto, tú no hiciste una promesa, tú no hiciste un voto, es un pacto y soy el Dios de pactos y tendrás que responder al pacto. Entonces, esto es poderoso. Versículo 5, dice la escritura, entonces envió el rey David y le trajo de la casa aquella de Maquir, le trajo de aquella casa. El pacto hará que salgan de donde está el linaje. El pacto va a repercutir en las generaciones. El pacto irá por tus hijos de donde estén. El pacto hará que salgan de una deuda, de un vicio. El pacto hará que los saquen de un desierto. El pacto hará que los saquen de una prisión, de una deuda, de un problema. El pacto es poderoso. Le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, y dice versículo 6, le trajo en el pacto la lealtad de aquellos hombres que saben hacer pacto. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Versículo 7, está habiendo una respuesta de honra en un pacto. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Él pensó, me mandaron llamar, me van a matar. Le hicieron guerra, lo persiguieron. Hoy el rey me mandó a llamar, por eso llegó inclinándose, por eso llegó haciendo reverencia. Creo que es el último día de mi vida. Han descubierto que vengo del linaje de Saúl. No importa, escuche bien, en el pacto, no importa lo que haya sucedido arriba. En el pacto hay una lealtad de parte del Dios vivo y poderoso. No tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Haré misericordia por amor. Hice un pacto en amor, quedé ligado en amor, y ese pacto está vigente mientras yo, David, viva, y te devolveré
Le dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Te devolveré lo que les pertenecía, lo que se perdió, lo que tal vez les quitaron en la guerra, lo que tal vez ya fue usurpado. Les devolveré, dice, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. O sea, lo que usted conquiste, si se llega a perder en el pacto que usted ha hecho, va a regresar. Es importante hacer un pacto. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Dice, y tú comerás siempre a mi mesa. El pacto nunca te saca de la realeza. El pacto nunca te saca del ADN de los reyes. El pacto correrá sobre las generaciones. Pero yo no soy rey, no soy príncipe. Comerás en la mesa del rey. Porque en el pacto el linaje ha sido redimido. De todo pueblo, de todo reino, de toda nación. No puedes estar entre la multitud, entre el pueblo. No puedes estar allá. En el pacto quedó incluida toda la generación. ¡Qué poderoso es eso! Y comerás siempre, dice, a mi mesa. Te haré, ¿verdad? El Salmo 23. No será como el que lo tiene pegado en casa. No será como el que lo estampó en una puerta. No será como el que lo pintó en una pared. La palabra va a ser una verdad cuando entiendas que el poder del pacto es grandioso. Versículo 8. Oh, Dios mío. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Qué mentalidad tenía el linaje? El pacto es tan poderoso que tu linaje puede claudicar, que tu linaje puede fallar, que tu linaje puede ir en caída, que tu linaje puede ir en el despeñadero, como dice la palabra. Pero el pacto es tan poderoso que de allá lo traerá. No lo traerá a casa de servidumbre, lo traerá a palacio de honra, lo traerá a mesa de los grandes. El pacto, aunque usted muera, sigue vigente sobre la tierra y es tan poderoso que aún Saúl y Jonatán muertos, estaba entrando Mefiboset a vivir su vida en el último tiempo bajo el poder del pacto. ¿Quién puede decir que el Dios de pactos ya los invalidó? ¿Qué? Para que mires un perro muerto como yo, no importa qué tan decaído esté en el pacto, el ADN de los reyes se restablece. Versículo 9. Aleluya. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Todo lo que fue, dijo, se lo vamos a devolver. Se lo vamos a entregar. Versículo 10 dice, tú pues le labrarás y le pondremos gente que le trabaje porque está lisiado. Le pondremos, pero ¿para qué quiero tierra si no puedo trabajarla? ¿Para qué le pondremos servidumbre? Le pondremos quien le enriquezca. Le daremos tierra y le daremos quien le cuide, le labre, le proteja y le levante la cosecha. Dice, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para, o sea, comerá en el palacio, no lo va a necesitar. Lo que queremos es que se enriquezca. Porque el ADN de los reyes es la riqueza. Cuando termine esta enseñanza del pacto, usted se va a asombrar de lo que la religión nunca ha querido que usted sepa. Y dice, tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá para que tenga para comer. Pero ¿sabes qué? Esto es loco. Esto es una locura. Para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Dice, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Para que tenga para comer, pero no se lo va a comer porque él va a comer en mi mesa. ¿Y qué habría en la mesa del rey David? Lo que Mefiboset nunca comió en la mesa de su padre. ¿Qué habría de comida en la mesa del rey David? Lo que él nunca comió en la mesa de su padre. ¿Y qué hizo Mefiboset para ir a comer al palacio el resto de sus días? Nada.
¿quién hizo algo? Fue Jonatán. Asegura el futuro de las generaciones. Asegura encontrar tu Jonatán. Asegura identificar tu Jonatán. Y ámale como a ti mismo. No le juzgues, no le critiques. Porque en él está la bendición que será transferida a ti. Y en ti se va a transferir a muchas generaciones. Dios no te llamó a ti por un llamado, por un don, por un ministerio. Dios te llamó para hacer un pacto. Para que puedas redimir, para que puedas ayudar, para que puedas bendecir y para que muestres que el Dios de pactos se sigue moviendo en la tierra a través de los pactos, porque en esos pactos sucederá lo que en lo natural jamás va a suceder. En esos pactos se moverá la unción de los reyes, la honra de los reyes, y el poder del pacto seguirá siendo vigente, como está en la escritura. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, dice la escritura. Aleluya. Versículo 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Dice, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Quisiera que fuera la Biblia. Pero los pactos no existen y no son de Dios, son del diablo. Bendito el que vive y reina. Mefiboset, dijo el rey. ¿Quién dijo? El rey. No escuches al que no tiene voz de rey, mando de rey, ADN de rey, sangre de rey, espíritu de realeza, espíritu de grandeza, espíritu de poder, espíritu de conquista, espíritu de guerra, espíritu de adoración, espíritu de entendimiento, espíritu de favor, espíritu de misericordia. No escuches un espíritu religioso, un espíritu de duda, un espíritu que viene de la misma miseria, desierto y del mismo infierno. Termino y nos vamos a ver el viernes. Y puede ir a YouTube, visitar nuestro canal, Profeta May Cuevas. Ahí estarán todas las prédicas que usted quiera ver, porque vamos a correr un tiempo sobrenatural y esta palabra va a estar en los aires como un torbellino, llevándote a un nivel más alto y tumbando todo lo que Dios no estableció, tumbando argumentos de hombres que gritan solo religiosidad, pero no pueden establecer una voz de autoridad como el Señor. Y dicen, este hombre habla como quien tiene autoridad. Y una persona un día dijo, pero Cristo no gritaba. Entonces, ¿cómo habla alguien que tiene autoridad? Una voz militar, una voz de mando, una voz de poder, una voz de fuerza, una voz que irrumpe, una voz que establece, una voz de autoridad. Mefiboset, dijo el rey. ¿Quién dijo? El rey. Escucha lo que dice el rey, no escuches lo que dice la multitud. Escucha lo que dice el rey, no escuches lo que dice la religión. Escucha lo que dice el rey, no escuches aquel que no ha conquistado nada. Este rey ya conquistó reinos. Este rey tiene una influencia, y donde quiera le respetan, le honran y le temen. Tiene con qué demostrar. Hay gente que no tiene nada, solo una boca para hablar, pero no tiene hechos, no tiene evidencias, no tiene que lo respalde. Deja de escuchar al que no tiene hechos, porque si no tiene hechos, no tiene autoridad. Dice ahí, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey, porque en el pacto me dieron el ADN de los reyes y ahora por honra lo tengo que sentar en el nivel que me dieron. Así me hizo su padre me dio el ADN de los reyes y yo no puedo darle menos por honra al hijo de aquel que me dio su manto, sus ropas, su espada, su arco. Aquel que me dio el ADN de los reyes, tengo que honrarlo. Y aunque estés lisiado, y aunque te sientas como un perro, en el
pacto, yo no te puedo ver como te ves, tanto que yo te veo como uno de los hijos del reino. Aleluya. Haga pacto en este tiempo. Hay hombres y mujeres de Dios que cargan lo que usted necesita, que cargan lo que necesitas. Y hay gente que te ha hecho verlos mal y concluir mal, pero ellos no tienen evidencia, pero ellos no tienen hechos, pero ellos no han avanzado, pero ellos no son de conquista, ellos no son de guerra, porque los que son de guerra establecen tiempo de paz y en ese tiempo reinan. Aleluya. Y dice el versículo 12, 2 versículos y despedimos. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Versículo 13, dice la escritura. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. Aleluya. Ahora se vino a vivir a Jerusalén. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. El pacto llevará a tus hijos a comer como reyes. Por eso la Biblia dice, y Jesús no miente, nos hizo reyes y sacerdotes. Le dije al Señor, ¿cuándo va a suceder? ¿Cómo va a suceder, Padre? ¿Cómo va a suceder? Ser reyes y ser sacerdotes. Esa palabra va a quedar en el aire. Vamos a morir sin cumplirla. Y el Señor me dijo, sí, fuera del pacto. Pero dentro del pacto esa palabra va a ser verdad. Dentro del pacto se va a cumplir. Dentro del pacto los voy a mudar. Dentro del pacto los voy a establecer. Dentro del pacto los voy a conectar. Dentro del pacto no ocupamos a nadie de alrededor. Traje del oriente camellos cargados, porque en Jerusalén no había, solo había Herodes. El espíritu de Herodes siempre te va a querer matar, pero no te preocupes, de lejanas tierras te voy a promocionar por estar en pacto. De lejanas tierras vendrá la visitación. En este tiempo, mes de agosto va a correr. Debería usted de correr y decir, yo voy a hacer ese pacto. Yo sé dónde es, yo sé dónde conecta mi espíritu, yo sé dónde está lo que necesito. Ese manto ocupo, esa dimensión ocupo, esa revelación ocupo, pero no hay, y donde no hay voy a dejar de oír, y voy a dejar de oír al ciego, al sordo, al mudo, porque lo que hablan no tiene entendimiento ni respaldo. Así de sencillo, porque comía siempre de la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. O sea, tenía mesa de reyes y no iba a la guerra y no hacía nada y no trabajaba, pero el pacto lo sentó en la mesa de los reyes, aunque el que hizo el pacto estaba muerto. Que el Dios de Israel te bendiga. Conéctese el viernes a la 1. Es poderoso lo que está pasando. Y vaya y mire el tiempo que estamos viviendo y el tiempo de hacer un pacto para descansar en ese pacto y saber que entramos en una temporada diferente. Yo oro para que ninguna enfermedad toque tu vida, para que ese virus del COVID sea destituido de tu cuerpo, de tu camino, de tu casa, de tu linaje. Para que Dios te guarde en tu salida, en tu entrada. Para que Dios te guarde mientras duermes. Que lo que vuela y se arrastra no te toque. Y si te ha tocado, damos orden para que se salga de tu cuerpo, que se salga de las personas que estás orando y pidiendo, y recibas sanidad en el nombre de Jesús. Oro sobre esta palabra de revelación y declaro que el tiempo de la necesidad se terminó en el momento que entres bajo un pacto con un hombre, una mujer de Dios, que tenga la unción, que te pudra los yugos y te libere. Porque no dejaron a David volver a casa. Le pudrieron los yugos de que de casa lo mandaran tras el redil de las ovejas. Bendigo su vida. Bendigo su economía, bendigo tu llamado, tu ministerio, bendigo la iglesia que pastoreas tal vez ahora igual por internet, bendigo la empresa que Dios te confió, bendigo el linaje, el fruto de tu vientre. Ojalá el Espíritu del Señor venga y te diga, es tiempo de hacer un pacto
para asegurar las generaciones que no podrás cuidar después de que vivas tus días sobre la tierra. Pero en el pacto no quedará justo mendigando pan, dice la palabra, porque en el pacto no sucederá eso. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti